Buen día a todos, mi nombre es David Gamboa y junto con Sofía Duarte utilizaremos una breve charla y demostración de cómo medir magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua, como parte de nuestra primera práctica para el Laboratorio de Circuitos y Electrónicas de la Universidad de Oriente. Espero sea de su agrado. Esta charla abarcará una introducción al tema en cuestión, nuestros objetivos a lograr tanto para nosotros como para ustedes a lo largo de este video, los componentes y equipos a usar, la construcción y simulación de circuitos concernientes al tema y las conclusiones creadas a partir de la realización del laboratorio. Desde pequeños hemos usado muchas herramientas para medir magnitudes, reglas, transportadores, escuadras, escalímetros, etc. Dichas magnitudes son visibles, es decir, podemos ver una línea y con suficiente costumbre saber un aproximado de cuánto mide. Pero cuando estas cosas no se pueden ver, ¿qué hacemos? Para estos casos, en la electricidad fue creado el multímetro, un dispositivo que permite visualizar dichas magnitudes invisibles al ojo, permitiéndonos así medir varias de estas dimensiones. Quien trabaja en electricidad también sabe que los componentes, dependiendo de su uso, pueden durar mucho o muy poco. Estos cuestan dinero y para evitar despilfarrarlo se hace uso de programas que nos permiten usar componentes ficticios y simular cómo actuaría un circuito. Desde resistencias hasta el famoso multímetro mencionado en el párrafo anterior, nos permiten visualizar el funcionamiento de un circuito sin el riesgo de dañar componentes que pueden ser engorrosos o costosos de conseguir. En este video usaremos un simulador circuital para demostrar cómo se miden magnitudes en circuitos básicos de corriente continua, sirviendo así de abreboca para quienes quieren aprender a manejar estos útiles instrumentos. Para el final de este video, tanto ustedes como nosotros deberíamos ser capaces de efectuar mediciones de magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua con el uso de multímetro en el simulador, fijándonos específicamente en cómo conocer y manejar correctamente el simulador para la creación de circuitos y medición de magnitudes, de cómo realizar el montaje de circuitos para la medición de voltaje, corriente y resistencia en el simulador, de cómo conectar adecuadamente el multímetro para la medición de las magnitudes eléctricas especificadas, de cómo leer adecuadamente los valores de corriente, voltaje y resistencia con el uso del multímetro, y finalmente de cómo analizar el comportamiento de los circuitos a partir de la respuesta del simulador. Los materiales usados en la simulación fueron fuentes de voltaje de 6, 10 y 12 voltios, resistencias de 1.2, 2.2, 3.3, 4.7 y 5.6 kiloohmios, un multímetro para realizar las mediciones, un protoboard, que en este caso es el plano donde realizaremos el circuito, y cableado para realizar todas las conexiones. Hola, bienvenidos al laboratorio donde usaremos CircuitMaker 6.2 para realizar la simulación de los circuitos, comenzando por la parte A, que refiere a medición de resistencias. Comenzar a usar CircuitMaker para hacer circuitos es sencillo, pero primero debemos fijarnos que nuestro tablero es en modo analógico y no digital. Esto podemos hacerlo fijando en la barra de arriba. Si se encuentra un transistor que tiene un círculo azul en este botón, está en modo analógico, caso contrario es digital. Una vez nos fijemos que estamos en el modo correcto, procederemos a presionar X. Esto nos abre una ventana con una selección de componentes, donde podemos ver que existe una gran cantidad para trabajar. Sin embargo, CircuitMaker tiene atajos en los botones para colocar los componentes más frecuentes. Este ejemplo está compuesto por resistencias y conexiones a tierra, elementos que son muy frecuentes en los circuitos. Para comenzar a colocar resistencias, basta con presionar R y se mostrará nuestro cursor como una resistencia. Para colocarla es tan sencillo como ubicar donde queremos colocar la resistencia y presionar clic izquierdo. También podemos presionar el clic derecho para girar la resistencia a 90 grados. Colocaremos las resistencias que conciernen a la práctica A del circuito. Una vez terminadas de colocar las resistencias, hacemos doble clic izquierdo para volver al cursor normal. Haremos lo mismo con conexión a tierra, que su botón de atajo es el botón 0. Para cambiar los valores de las resistencias, hacemos doble clic izquierdo en ellas, donde veremos una ventana donde podremos modificar varios elementos que la conciernen. Nosotros nos fijaremos en Label Value, en el campo Label Value,
donde cambiaremos el valor de la resistencia al que concierne en la práctica. Cabe destacar que hay que fijarse en la K que refiere a kiloohmios y no borrarla. Para realizar la conexión entre un elemento y otro, primero hay que cambiar el modo de selección al modo de cableado. Debemos hacer clic en la cruz que está en la ventana acá arriba. Una vez hacemos clic izquierdo acá, hacemos clic en una resistencia y dejamos presionado arrastrando hacia otra resistencia, creando así una conexión. Ahora procederemos a conectar el circuito como está estipulado en el laboratorio. Ya con nuestro circuito ensamblado, añadí etiquetas en los puntos en los que debemos medir la resistencia, entre punto A y B y entre puntos C y D. Esto lo lograremos con un multímetro. Para colocar un multímetro tenemos que presionar X y buscar en la primera ventana los instrumentos, Instruments, luego vamos a Analog y finalmente en Multímetro. Le colocamos el botón Place y obtendremos que nuestro cursor se ha convertido en un multímetro. Al darle clic lo colocaremos entre los puntos A y B, veremos que sale una ventana que dice que vamos a medir ohms, voltaje y corriente. Presionaremos ohms ya que queremos medir la resistencia entre el punto A y B y presionaremos OK. Luego daremos doble clic para volver a nuestro punto inicial y conectaremos entre el punto A y B nuestra simulación. Voy a hacer zoom para efectos de ver mejor el circuito. Acá en el botón de la lupa podemos hacer clic para asomar y shift y clic para quitar el zoom, pero lo voy a mantener acercado para que podamos ver mejor. Luego presionaremos el botón de ejecutar, que está representado por esta persona corriendo. Al hacer clic veremos el valor entre A y B, que es el primer valor de nuestro circuito. Ahora nos falta el valor entre C y D. Estamos realizando la conexión entre A y B en paralelo. Usaremos el mismo multímetro, así que lo único que haremos será eliminar los cables. Vamos a hacer clic en el multímetro y arrastrarlo. Y realizaremos de nuevo la conexión. Una vez hecha la conexión, realizaremos la ejecución otra vez y obtendremos el segundo valor, completando así nuestro circuito. Buen día. Ahora entraremos en la parte B de la práctica, que refiere a la medición de voltaje y corriente. Antes de realizar esta práctica es necesario conocer la correcta conexión del multímetro para ello, donde para medir el voltaje con el multímetro, este se conecta en paralelo a los dos puntos donde se desea medir la tensión, mientras que para medir corriente, tiene que ubicarse en el paso de la corriente que se desea medir. Cuando ya conocemos esto, podemos continuar con la práctica y hacer las mediciones. Seguimos con el circuito serie indicado. Acá procedo a conectar rápidamente el circuito, ya que ya estudiamos cómo armarlo y cómo usar Circuit Maker para hacerlo. Una vez ensamblado nuestro circuito serie, nuestro objetivo es medir el voltaje de las resistencias y la corriente que pasa por el circuito. Para ello haremos uso de nuestro multímetro y colocaremos la corriente y dos más, uno para medir el voltaje en la resistencia R1 y otro para medir el voltaje en la resistencia R2. Una vez teniendo nuestros tres multímetros de la simulación, procederemos a conectarlos de la manera correcta. Primero empezaremos con el de corriente. Este multímetro, recordemos que debemos conectarlo en serie al circuito. Eso quiere decir que debemos borrar esta línea de acá y de esa manera
conectar nuestro multímetro en serie al circuito. Ahora, para nuestro segundo multímetro que va a medir el voltaje de la resistencia R1, lo vamos a conectar en paralelo a dicha resistencia. De la misma manera, con el multímetro para medir el voltaje de la resistencia R2, debemos colocarlo en paralelo para medir su voltaje. Una vez teniendo nuestros tres multímetros conectados, ponemos iniciar la simulación. Le damos correr y obtendremos los valores deseados. Como vemos, una corriente de 1,69, el voltaje de la resistencia R1 2,03 y el voltaje de la resistencia R2 7,96. Para nuestro siguiente circuito tenemos un circuito paralelo, donde el objetivo será la medición de las corrientes del circuito en las resistencias R3 y R4, con un voltaje total de 6 voltios. La conexión del multímetro será en serie con las resistencias a medir la corriente. Acá procedo a ensamblar el circuito rápidamente, ya que ya sabemos cómo hacerlo. Ya teniendo nuestro circuito en paralelo ensamblado, vamos a proceder a medir las corrientes de este circuito, ya que los voltajes serán los mismos en ambas resistencias, que serán 6 voltios, ya que están en paralelo. Para medir las corrientes vamos a utilizar el multímetro. Vamos a hacer uso de tres multímetros para medir corriente. Con ellos mediremos la corriente que pasa por este lado del circuito, por este y por este lado del circuito. Como estamos midiendo corriente, debemos conectar el multímetro en serie, por donde pasa la corriente. Para ello, primeramente en el primer multímetro vamos a desconectar acá para conectar en serie. Para el segundo multímetro debemos también desconectar esta conexión para conectar en serie. Y para la última resistencia, la última corriente, vamos a conectar también en serie. Arreglamos un poco el circuito para poder verlo mejor. De esta manera ya tenemos todos los multímetros correctamente conectados y podemos proceder a darle correr. Y obtendremos nuestros resultados. Nuestro último circuito a estudiar es el circuito serie paralelo. Para este circuito el objetivo es la medición del voltaje en las resistencias R5, R6, R7, R8 y R9 y la corriente en cada una de ellas con el multímetro. Para este circuito lo haremos un poco más rápido, ya que estaríamos repitiendo el procedimiento de los dos circuitos anteriores, para medir voltaje y para medir corriente. Ya teniendo nuestro circuito serie paralelo ensamblado, procedemos a medir corrientes y voltajes en cada una de las resistencias. Como ya hemos visto antes en los anteriores circuitos, ya sabemos cómo conectar un multímetro para medir corriente y cómo conectar un multímetro para medir voltaje. Por ello, lo haré de forma rápida, para conectar cada uno de los multímetros y saber el resultado. Ya he colocado todos los multímetros que vamos a utilizar para medir corriente, voltaje R1, corriente que pasa por R2, voltaje R2, corriente que pasa por R3. No medimos voltaje de R3 porque está en paralelo con R2.
voltaje de R4, corriente que pasa por R4 y R5 y el voltaje de R5. Ahora voy a proceder a conectarlo, que también lo haré de forma rápida para adelantar el proceso. En cámara rápida hemos logrado conectar todos los multímetros. Esto para que no sea tediosa la presentación, ya que son bastantes. Una vez conectados todos de forma correcta, en paralelo los que miden voltaje y en serie los que miden corriente, procedimos a correr la simulación y así hemos obtenido cada uno de los valores que estamos buscando, tanto las corrientes de la resistencia como los voltajes de cada una de ellas. Para finalizar, espero se hayan logrado los objetivos planteados al inicio. En esta práctica se especificó cómo utilizar de manera correcta el simulador y asimismo cómo medir las magnitudes de voltaje, corriente y resistencia. Esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.